Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable. Gracias, Jessica, por tu reporte, Morelos. Bueno, nos encontramos en la Procuraduría General de la República con la fiscal especial Nelly Montealegre Díaz. Nelly, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias noches. por recibirnos. Gracias por recibirnos a ti y a todo el equipo de comunicación social de parte de la Procuraduría General de la República. Gracias por las atenciones que nos están brindando. Nelly, bueno, pues es que hay mucho esta Fiscalía Especial. ¿Qué es todo lo que maneja esta Fiscalía Especial? Bueno, esta Fiscalía Especial maneja 4 temas fundamentalmente: el combate a la trata de personas a nivel federal, el tema también de violencia contra las mujeres a nivel federal, y esta es principalmente, el supuesto es cuando es cometida por servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones. Maneja otro eje muy importante, que es el de búsqueda de niñas, niños y mujeres, porque su desaparición o su no localización puede estar asociada a un acto de violencia o puede estar asociada a un esquema de trata de personas. Otro eje que tiene la Fiscalía es el de delitos electrónicos cometidos delitos cometidos a través de medios electrónicos en agravio de niñas, niños y adolescentes. También es un delito, un tema que nos lleva a un gran esfuerzo del trabajo y un delito que verdaderamente lacera también a las personas cuando son víctimas de este delito. Y también se hace cargo de coordinar a nivel nacional el programa Alerta Amber, que es un esquema de búsqueda de niñas y niños cuando ellos desaparecen. Es un esquema inmediato, una respuesta inmediata del Estado mexicano para la localización de estas niñas y niños. Fíjate que acabas de tocarme, bueno, todos los temas son importantes y son muy interesantes. A mí me preocupan, bueno, todos, pero realmente muchas veces la falta de conocimiento de lo que es la alerta Amber, porque realmente llega uno a las procuradurías de los diferentes estados de la República, porque se perdió a su hijo o se perdió a su hija, llegan y vengo a presentar la denuncia porque mi hija ya tiene, o mi hijo tiene 24 horas de desaparecido, o tiene 8 horas de desaparecido. Le dicen, ¿sabe qué? Regresa hasta mañana o pasado mañana, porque para poder nosotros iniciar el procedimiento son de 24 a 48 horas. Y en ese inter, si realmente el niño fue sustraído, ¿sí?, para algún otro tipo de situaciones ilícitas, obviamente es una pérdida de tiempo y obviamente es ventaja para el delincuente y desventaja para las autoridades. Realmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer y cómo funciona el Alerta Amber? Bueno, Alerta Amber funciona en las 3 horas posteriores a la desaparición de esta niña o niño, o sea, es de manera inmediata. Una niña o niño no se localiza, no aparece, inmediatamente tiene que activarse el Alerta Amber. Y tratamos, Alerta Amber, uno de sus aciertos ha sido que ha combatido estas malas prácticas, porque buscamos, incluso hicimos una revisión de la normatividad y no hay un solo estado que tenga esta normatividad de 24, de 48, 72 horas. Fueron malas prácticas que se asumen. O sea, es mala práctica que hacen en este práctica. Caso los ministerios públicos estatales o los fiscales estatales. Así es, digo, en realidad fue una mala práctica que se fue generando. Que se sigue generando, lamentablemente, en diferentes estados. Recientemente llegamos al absurdo, ¿no?, de que una autoridad le contestó a la mamá, le arrebatan a su bebé de 3 meses, y le dice a la autoridad, si su bebé en 72 horas no regresa, viene a buscarnos, ¿no? O sea, va a regresar el bebé, no, pues imposible, casa, ¿no? Ya llegamos a absurdos de esa naturaleza. Pero Alerta Amber se ha encargado de combatir esto y hoy día la ciudadanía está informada y exige a las autoridades la Alerta Amber. Créanme que hasta en casos que a lo mejor en ocasiones que no procede la alerta, nos ha sido solicitada. Para nosotros eso nos dice que ya más, hoy día conocen más la alerta y entonces podemos tener una cobertura mucho más rápida, mucho más inmediata y rescatar vidas de niñas y niños. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Una niña o un niño desaparece, no se localiza. Es decir, una persona menor de 18 años no es localizada. Vamos a analizar las causas de cómo desapareció. Si es la niña o el niño que está con los amigos, bueno, pues es otro esquema. Pero si a él pasó una camioneta, se lo subió en contra de su voluntad y se lo llevaron, inmediatamente la Alerta Amber se tiene que activar. ¿Y cómo se activa? Con una fotografía de la niña. Sí necesitamos una fotografía de la niña, del niño, para que la ciudadanía se pueda percatar en su entorno, si puede ver a esa niña o a ese niño, los datos del agresor, si es que se tienen, porque en ocasiones dicen sí, una camioneta de tales características. O se puede hacer incluso un retrato hablado. Tenemos alertas ahorita con retratos hablados activas del agresor o de la persona que sustrajo a la niña o al niño, y inmediatamente con eso se publica mediante una ficha. Esta ficha la elaboran los enlaces Amber de los estados. Todos los estados tenemos ya un enlace Amber de fiscalías y procuradurías estatales. Ellos se encargan de hacer este llenado de la ficha y de acuerdo a los datos que tengan, ellos van a decidir 2 cosas. Una, si la alerta se emite solamente en el estado
porque los datos que tienen es que la niña no ha salido del estado. O también decir, ¿sabes qué? Lo activo en el estado contiguo o en toda la república. Pero no es una ventaja, porque yo creo que, digo, mi punto de vista muy personal, Claro. como ciudadano, yo creo que el hecho de que es darle una ventaja, volvemos al delincuente. Claro. Y aquí es importante que toda la ciudadanía procure tener fotos de sus hijos, de sus seres queridos vigentes. Si lo puede hacer con una huella, sus huellas digitales, sería sensacional, porque es algo que no acostumbramos a hacer, pero es algo que puede ayudarle a la autoridad, obviamente teniendo la huella digital. Aquí la pregunta es, ok, si el Estado determina que nada más en el Estado, obviamente, pues ya hay vías terrestres que cambian de un estado a otro Sí, en aéreas. minutos, entonces lo que se está buscando, por ejemplo, en un estado de Puebla a Veracruz, es muy corto para llegar Sí, a Veracruz. así es. Sí, si hablamos del Estado de México al Distrito Federal, es muy corto también. Sí, Si la hablamos distancia. del Distrito Federal a Morelos, es muy corto. Y así podemos recorrer la República Mexicana. Entonces, Así ¿no es. sería más importante que esta alerta ámbar se activara a nivel nacional que nada más Sí. local? Hay un número importante de alertas que tenemos a nivel nacional, pero la verdad es que yo creo que el grueso, esto que comentas es como muy importante porque si esta cercanía nos impide a veces hacerlo de manera muy ágil y las autoridades, para que podamos, autoridad local pueda entrar a otro estado, tiene que pedir un permiso, no puede hacerlo de manera inmediata. Alerta AMBER es otra de las cosas que ha Hay facilitado. tratados. Sí, hay un convenio de colaboración entre las procuradurías, pero esa formalidad tarda mucho tiempo, tarda hasta meses, llega a tardar, porque pena. solamente autoridades de cierto nivel pueden firmar ese oficio para que Los fiscales generales o los procuradores. Así es, regularmente son personal de alto nivel el que puede firmarlo. Y Alerta AMBER lo que ha hecho es inmediatamente, tú eres el enlace de Alerta AMBER de Morelos y yo soy la del DF. Me comunico contigo. ¿Sabes qué? Tengo esta alerta, apóyame. Inmediatamente el enlace AMBER de ese estado se va a dar a la búsqueda en esa zona que yo le indique. Entonces es un mecanismo de comunicación inmediata entre autoridades. Hemos roto estas formalidades que después las satisfacemos, pero primero lo importante es rescatar la vida de una niña o un niño. Entonces, la gran ventaja es que voy a recibir el apoyo del enlace AMBER de ese estado. Y tenemos, bueno, cada año hacemos regularmente 2 reuniones de enlaces AMBER donde nos conocemos, donde sabemos quién me está apoyando en el estado de Querétaro, en el estado de Hidalgo, en el estado de Morelos. Y eso facilita mucho la comunicación día con día. Y justamente también quisiera no perder lo que comentabas, esto de los datos. Ha habido casos que sí hemos tenido que, bueno, papás que tienen fotografías de sus hijos de cada 2 segundos, Sí, pero no pero todos no tenemos. todos, lamentablemente, y eso es un hecho real. Y a veces cuando van creciendo se va disminuyendo también Sí, ese número de claro. fotografías, ¿no? Y ya las más recientes son las que tienen publicadas en el Facebook. Y a veces el papá ni siquiera o la mamá no sabe que tiene un Facebook. Y no saben ni el número de cuenta para poder ingresar y bajarla. Así es. Entonces nosotros diseñamos en la Procuraduría General de la República este material que justamente sirve para eso, para tener tanto las huellas, pero también otra cosa muy importante, el ADN. Este procedimiento de ADN, una muestra útil que tú puedas tomar a tu hija o a tu hijo y que de requerirse se puede extraer un código genético de esta muestra que tomaste. Viene un procedimiento muy fácil que diseñó la Coordinación de Servicios Periciales, como con un hisopo muy seco y guardado con ciertas características. ¿Cómo se explica aquí? Puede posteriormente darnos una muestra de código genético. Entonces también este material que de pronto se requiere mucho. Estos manuales donde son tus datos personales, digo, Sí. yo te pediría para todo el público de Sí. quien resulte responsable, Sí. digo, si nos pudieras obsequiar Claro. algunos de ellos para que la gente que nos llame a los teléfonos que aparecen en pantalla, con mucho gusto se los haremos llegar, Claro. porque sí es muy importante, o sea, aquí ya viene fotos, tipos y las huellas, que también las huellas es muy importante, digo, es que realmente es sorprendente lo que busca la delincuencia, pero la verdad, Sí. yo estoy gratamente sorprendido de ver este manual, que lo tengan ya ustedes. Y el material tiene 2 objetivos. Uno, dar esta información justamente de Alerta AMBER, y otro, que pueda tener la posibilidad del niño o la niña de mantener y de tener sus datos y de actualizarlo. También generar esta corresponsabilidad y datos útiles que nos van a servir. Entonces, está a su disposición, ya incluso está en línea, lo pueden encontrar en el sitio web de la PGR, en el link específico FEBIMTRA, van a encontrar este material para que lo puedan descargar y hacer su llenado. Y por supuesto que entregamos al programa un número importante Gracias. para que se puedan entregar. Y sería interesante también para todas las escuelas públicas y privadas que buscaran este tipo de material para que fuera llenado por los alumnos y entregárselos a los papás, porque es la manera en que vamos a poder evitar, sobre todo prevenir, que aquí lo importante es la prevención. No Así es. esperemos a que suceda algo para que entonces busquemos lo que teníamos que tener. A ver, ya encontramos esto. Entonces es importante la prevención ante todo, y son cosas muy sencillas. Así Entonces, es. si nosotros logramos educarnos en materia de prevención,
obviamente va a ser mucho más fácil evitar una situación de una sustracción de un menor. Así es. Y justamente tener esos datos muy importantes, como bien lo señala, son cosas muy sencillas que nos ayudan a prevenir muchísimas cosas y muchas desgracias, desafortunadamente. No todos los casos de alerta Amber han sido exitosos en decir, aquí está la niña localizado con vida. Ha habido casos donde ya, cuando se localiza, ya han perdido la vida. Pero también creo que de las cosas más importantes que también ha tenido alerta Amber es fomentar esta cultura ciudadana. Porque la ciudadanía es quien nos avisa, ¿eh? La ciudadanía es quien nos dice, la niña la vi aquí, la niña la vi allá, vi el vehículo Me en tal estabas lugar. comentando hace un momento antes de entrar al aire de un caso, no sé si nos los puedas comentar. Sí, este caso fue un caso internacional, que en realidad las autoridades recibimos la ayuda de la ciudadanía y específicamente del Servicio Público de Transporte, visitaxis. Estos visitaxis que operan en algunas comunidades como un medio de transporte, y ellos al ver la alerta publicada, pero fue una alerta internacional, vieron la alerta de México, la alerta Amber, y vieron también la alerta Alba Kenneth que opera en Guatemala. Cuando vieron la fotografía de la bebé, digo, una bebé es muy rápidamente cambia la característica y muy difícil a veces que puedas ver su rostro, ¿no? Y bueno, por las propias características de ser bebé es difícil. Pero por la imagen de la agresora, ellos se acordaron haberla trasladado a donde la habían llevado. Y entonces eso nos pudieron hacer, dar la información vía telefónica, que también es un punto importante a destacar. No necesitan ir a declarar, no necesitan ser formalmente testigos en un proceso. Simplemente hablarnos por teléfono al número que tenemos, que es el 01800 00 Esta información se recibe solamente de esta manera. Si nos repites más despacito para que la gente que esté en casa lo pueda apuntar. Es el 01800 00 es el número del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la PGR. Dan ahí la información, no les va a implicar ir ante el Ministerio Público a declarar, o a veces lo que decimos, a perder tiempo, ¿no? Y no, solamente hablando al teléfono, damos la información, así es como recibimos esta información de estos visitaxis, donde dice yo tengo un visitaxi, yo la trasladé de este lugar a este lugar y la dejé en tal lugar. Y de ahí pudimos identificar el hotel en el que se había hospedado y muchas más cosas que nos permitieron identificarla prácticamente en 72 horas en un estado del centro del país y posteriormente hacerle la recuperación de la bebé. Entonces, prácticamente un caso internacional se resolvió en 72 horas, lo cual no sucedería de una forma tradicional en la cual Guatemala pidiera el apoyo del Estado mexicano. Sería mucho más difícil hacerlo con esta agilidad, preservando y salvaguardando la integridad de la niña. Bueno, pues es sensacional que Alerta Amber ya esté funcionando a nivel nacional y que también esté operando a nivel internacional. A mí también me llamaría la atención en qué papel estamos jugando los medios de comunicación en Alerta Amber, porque creo que realmente podemos sumarnos. Digo, nosotros como quien resulta responsable estamos y obviamente fotografías que nos llegan inmediatamente las subimos, pero sí es, yo creo que algo muy importante que todos los medios de comunicación estemos sumados y que obviamente le dediquemos un minuto de nuestro tiempo a poner las fotografías de esa gente. Nelly, ¿por qué no hacer que los medios de comunicación se sumen a esto? Ya tenemos un convenio firmado con una de las cámaras que coordina un número importante de medios de comunicación, pero no tenemos a todos. Eso es importante. Si hay un medio de comunicación que no tiene esta cobertura y es el que alguien que ha visto a esa niña o niño puede saber que hay una alerta Amber respecto de él, pues vamos a tener esta limitación. Seguimos trabajando en la incorporación de más medios de comunicación. Afortunadamente hay una muy buena respuesta. Incluso a veces reciben información ellos y no las trasladan, pero saben, conocen del mecanismo. Y también lo más importante es que llegamos a un número muy importante de personas. Alerta Amber, el principal objetivo es llegar al mayor número de personas que puedan darnos información. Entonces, sí nos falta todavía incorporar algunos medios, seguiremos trabajando en ello. Bueno, pues con nosotros cuente, con quien resulte responsable. Estamos de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Llegamos a nivel nacional y cuenten con nosotros para que seamos parte de Alerta Amber y obviamente pongamos nuestro granito de arena. Otra de las cosas que realmente es muy preocupante, Nelly, es la situación que se da cuando los jóvenes se enganchan por medio de los sistemas del Facebook, donde agarran los adolescentes y empiezan a ser amigos nacionales e internacionales. O aparentemente internacionales. Aparentemente, obvio. Sí, donde todo el mundo pone un perfil, la mayoría de las veces que no es. Vemos diferentes fotos o chavos como si fueran modelos, mujercitas como si fueran modelos, y poco a poco se da una relación, y esa relación a las 2 semanas viene con otras situaciones de que empiezan a platicarse las situaciones emocionales dentro de casa, y obviamente que mi mamá no me comprende, que esto, y entonces llega el novio
aparecido, no te preocupes, yo te voy a comprender. Y en ese momento, con permiso, empieza la carnada a la trata de personas. Y ya hay casos de esta naturaleza, como tú dices, cada día son más recurrentes desafortunadamente, y algo que siempre nosotros manejamos, tenemos material de prevención para esta población adolescente, también diseñamos ahí unas historietas que les muestran, ¿no?, dónde acaban esas historias, donde no terminan en el final feliz, y donde en realidad la persona que está detrás de ese apuesto perfil, en realidad no lo es, y ha habido delitos que se han circundado respecto a esto, ¿no? Jovencitas que han sustraído dinero de su familia para irse supuestamente con ellos. Y en realidad, cuando se dan cuenta, pues más bien el esquema es otro, principalmente la explotación sexual. Y también aquellos casos donde los padres de familia no lo saben tampoco, ¿no? Es lo que digo. Ese es un problema. ¿Qué estamos nosotros haciendo como padres? Porque yo creo que una de las cosas importantes es tener comunicación con nuestros hijos. Sé que a veces puede ser difícil por los horarios, por la situación de trabajo, pero tenemos que darnos el tiempo y conocer, obviamente, no es violar la intimidad de ellos, pero sí es importante conocer sus contraseñas, de repente como papás entrar a sus cuentas para ver con quién están hablando, cuál es el tipo de conversación que se da, pero obviamente, ¿qué pasa? Los papás no quieren ir más allá y los hijos no, porque vas a violar mi intimidad, no me respetas. Y obviamente en ese inter es cuando las demás gentes externas aprovechan esta situación. Digo, pero la experta eres tú. Pueden ser desde esos casos. Tuvimos uno muy parecido a lo que comentas en Alerta Amber, y se logró rescatar gracias a Alerta Amber. Un caso de unos jovencitos que por Facebook los contrataron para ser sicarios en un estado del país. Para ser sicarios. Sicarios. Y entonces iban directo al... O sea, ¿fue cierta esa nota que estuvo saliendo? Claro que sí, fue cierta. Porque vamos, se quedó en no, que fue mito, fue cierta. Fue parte de, justamente de los primeros casos fue uno de los casos de Alerta Amber, exitosos. Se avisa, la familia... solicitaron sicarios. Solicitaron sicarios, el niño dijo yo, jovencito de 15 años, con otro amiguito de la escuela, pues ya los dos iban a ser sicarios, y ya iban trayecto en camino a ese lugar. Con Alerta Amber logramos identificar el autobús en el que iban y Policía Federal detener el autobús, bajarlos del autobús y vámonos, ¿no? O sea, rescatarlos, independientemente de que ya se siguió la investigación por cuanto hace a las personas que los habían contratado. Pero pues también es un esquema virtual, ¿no?, donde nos enfrentamos a otro tipo de pruebas que no son las tradicionales y que como autoridades estamos en esta innovación de pruebas. Y entonces, jovencitos se lograron rescatar, pero sí ellos habían sido contratados para ser sicarios, iban para allá. Entonces están desde ellos, desde las jovencitas que van a participar en un casting porque son la modelo que México esperaba o la nueva actriz de telenovela, que no es cierto, ¿verdad? Estas ofertas de empleo, donde le dicen para ser modelo, tienes que mandar una foto desnuda, porque si no, no te pueden ver los productores perfectamente, que no tengas ninguna imperfección en el cuerpo, te vamos a dar un contrato. Una vez obtenida la imagen desnuda es ahora. Se sigue pidiendo esa información sí. Y la gente sigue cayendo, lo sigue mandando. Es como las extorsiones telefónicas, sabemos infinidad de veces y la gente cae. Y por más información que se esté dando, te agarran en 2 minutos, levantas el teléfono, te espantas y van y depositan. Y no es cierto. Pero que las muchachitas manden las fotografías. Así es. Manda la fotografía. Me sorprende. Manda la fotografía y como ya te tengo como un contacto, ¿sabes qué? Si tú ahora no me das un video desnuda, si no me das un video interactuando de esta manera o haciendo esto, voy a publicar esta foto desnuda a todos tus contactos. Porque ya estoy en tu red de Facebook, ya estoy en tu red social. Entonces la jovencita manda los videos que sean con tal de que no se publique esa imagen. De hecho, nosotros sacamos un programa relacionado a ello, probablemente ustedes, auditores, lo recuerdan, donde también esta muchachita llegó al momento hasta de suicidarse, de quitarse la vida por la situación que se dio con sus compañeros y todo por la situación de las redes sociales, cómo vino. Entonces es importante. ¿Tú qué podrías recomendarnos a nosotros como padres y a los adolescentes que estén viendo también el programa? ¿Qué les recomendarías? Como padres, comunicación con sus hijos. También esta falta de escucha, esta falta de atención hacia los hijos, esta falta de tiempo que no permite estar en comunicación con ellos y hacerles saber que esos trabajos, un trabajo real, no se consigue de esa manera, ¿no? Un trabajo verdaderamente, si la niña quiere ser modelo o actriz, hay otros mecanismos, hay empresas serias para hacerlo, pero no a través de un contacto de Facebook que te pide este tipo de imágenes, ¿no? Y a las jovencitas y a los jovencitos decirles que una vez que una imagen es enviada o subida a la red, ya es imposible desaparecerla, prácticamente es imposible, porque no sabes quién la descargó. Esta imagen que subiste de alguna manera
por juego o por, no sé, por lo que hayan subido la imagen, ya van a perder el control respecto a esa imagen. Entonces, comentarles eso, ¿no? Que hoy día les digo que la prueba de amor está basada en una foto desnuda, ¿no? Donde ya la mando a mi novio y entonces el novio se le hace a veces fácil mandársela a otros y a otros y a otros y entonces de pronto le llega incluso hasta a los padres de familia, hemos tenido casos donde ya el papá le llegó la foto de su hija desnuda, ¿no? Por esta réplica de enviar estas imágenes. Entonces pedirles, o sea, comentarles, una vez que manden una foto, perdiste el control sobre ellas, ya no hay manera de controlarla. Nelly, ¿cómo es el enganche que se hace a nivel cibernético en busca de esta persona para la trata? Bien, finalmente buscan evidentemente perfiles abiertos, perfiles donde exponen, donde se ven muy expuestas físicamente y no tan solo, digamos, para la trata, ¿no? Hemos tenido casos donde le dicen, ¿quieres ir al concierto que tú esperabas? ¿Eres virgen? Sí. Si nos das tu virginidad te damos el boleto para el concierto. Hemos tenido casos de esa denuncia y cuando no, cuando ellas no, bueno, acceden a la relación y no les dan el boleto, es cuando vienen con nosotros a denunciar, ¿no? Entonces, O sea, ¿ha sucedido eso? claro, ha sucedido en México porque viene el artista que tanto querías ver y que querías tú y no tienes dinero o no conseguiste ya el boleto de primera fila, entonces ya sucede que te mandamos sí, por tu virginidad te voy a dar un boleto. Y no es cierto, no les dan nada, ¿no? O sea, pueden ser diversos los mecanismos que se utilizan. Siempre decimos a los jóvenes, alerta, eso no sucede, eso no sucede. Jovencitas que estaban seguras que con quien chateaban en Facebook era con Justin Bieber. Imposible, no sucede, eso no sucede. Pero en ocasiones pues se valen de esa ilusión, de esa fantasía de las adolescentes para obtener de ellas un beneficio. ¿Dónde podemos obtener este tipo de información? Sí. Porque es bien importante, porque lamentablemente el hecho que nos lo estés mencionando, eso quiere decir que está sucediendo, Sí. ¿sí? Y obviamente el hecho que esté sucediendo, eh, obviamente muchas veces la gente no dice las cosas por pena, ¿sí? Sí. Porque ya les pasó, pero aquí lo importante primero es que denuncien. Claro. Eso es lo más importante. Para poder evitar todo esto es denunciando. Es la única manera que vamos a evitar este tipo de delitos. En la Fiscalía también generamos un material que son tips para protegerse en línea. Son justamente, está dirigido a padres de familia y adolescentes, es de la manera en la que se pueden ellos cuidar y proteger en la línea. Desde contraseñas seguras, desde la manera de generar un perfil que me pueda estar al pendiente de mis hijos. Entonces esos tips les van a servir mucho. También ponemos a su disposición este material para que lo pueda conocer y también está en línea en la página en el Sí, sitio web de la de hecho PGR. ese lo vi yo Muy bien. hace unas horas. Qué bien, muy bien, Hace gracias. unas horas me metí y vi que venía esa información. Sí. Aquí lo importante es que por favor no lo echen en saco roto. Es importante meterse a esa página y verlo. Y si necesita orientación, por favor llame a la fiscalía o viceversa, comuníquese con nosotros a quien resulta responsable y nosotros con mucho gusto, si a usted le da pena hacer la pregunta, nosotros la hacemos. Digo, no pasa nada, lo más importante es preguntar y de la forma que nosotros preguntamos vamos a aprender. Así es, ¿sí? Y sí. vamos a conocer. Digo, Sí. lo importante es preguntar antes de que sucedan las cosas. Y una cuestión muy importante, si sucede una desaparición de una de sus hijas y sus hijos, no intenten entrar a sus perfiles, no intenten hacer esto de manera no asistida. Es decir, cuando a veces queremos obtener la información de con quién se comunicaron por última vez, como nos pasó en un caso, pudimos ver la computadora de la jovencita, pudimos investigar qué hotel había reservado, dónde lo había reservado, qué central camionera había cotizado en línea y pudimos saber dónde estaba a partir de sus últimas actividades Entonces, en la aquí red. lo importante es que si hay una computadora, No tocarla. no tocarla, ponerla a disposición de ustedes Así es, para así que es. ustedes, obviamente con los peritos expertos en cibernética, Así es. puedan obtener esa información y ayuden a su localización. Sí, recordar que cada clic que tú le das a la computadora estás cambiando la información. Entonces, en ocasiones le tratan de buscar y tratan, obviamente en esta desesperación y muy loable lo que se hace, pero hay que tener cuidado en cómo hacerlo. Que lo hagan las autoridades para validar toda la evidencia que está en ese lugar y también poder encontrar el último contacto con el que estuvo chateando, ¿no? Que regularmente ahí es donde está la prueba, la clave para localizarla. Nelly, tú obviamente al estar al frente de esta fiscalía, yo le pregunto no a la autoridad, a la mujer, ¿qué sientes? ¿Qué te hace vibrar, obviamente, ver todo esto que está sucediendo y estar al frente para buscar combatirlo y acabarlo? Primero una gran responsabilidad, pero también a veces una gran frustración, porque son tantos los esquemas que pueden dañar a una niña o a un niño
y puede estar en su propio entorno, ¿no? Y de pronto no darse cuenta que está en riesgo ahí la niña o el niño. Y por ejemplo, en los casos de pornografía infantil es la verdad una terrible impotencia, no saber desde dónde ese pedófilo está transmitiendo las imágenes, no saber dónde tiene esa niña o ese niño. Y luego les digo que la mala noticia es que una imagen de pornografía infantil regularmente no está hecha en un entorno donde dices está cautivo para ser explotado. Esta imagen es tomada en el lugar primario del niño. Yo les digo que a veces vemos el biberón, la cuna, y no sabes dónde está. No saber cómo rescatar a ese bebé que está siendo violado, que está siendo abusado y que su imagen de su abuso y de su violación está en línea. Y aparte no puede hablar para avisarte, ¿no? Es una gran impotencia. Pero saber también que quien lo está violentando es alguien muy cercano. ¿Quién puede acceder a la habitación de un bebé? ¿Me lo comentas después del corte? Claro que sí. Gracias. Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Nelly, entonces esa frustración de, me deja sin palabras. Es lo mismo que sucede, nos pasa a nosotros. Estás viendo la imagen y dices, ¿dónde está? ¿En qué lugar de la República? ¿En qué país? ¿En dónde puede estar? Porque desde que tú ves una imagen de esas, bueno, se te rompe el alma de verdad, ¿no? De ver lo que puede estar sucediendo. Y tenemos que seguir generando más esquemas. Estamos aprendiendo de otras prácticas exitosas. Hay países que nos pueden decir por el tipo de enchufe, por el tipo de caja de enchufe, nos pueden decir en qué país se tomó esa imagen. Ya han desarrollado unos esquemas tan amplios de los cuales estamos aprendiendo para desarrollarlos. Bueno, de hecho, creo que ustedes, la Fiscalía, apenas detuvo a una banda de pedófilos muy importante, ¿no? Sí, así es. Creamos esta área hace 2 años. En julio de 2012 generamos esta área especializada. Son MPs que se dedican solamente a trabajar este tipo de delitos en la red. Y ellos llevan hasta el momento 33 pedófilos ya detenidos, ya en procesos penales, ya en los juzgados. Y bueno, evidentemente trabajando con la evidencia digital. Yo les decía que al principio las autoridades nos decían, tiene la huella digital del mouse, tiene un testigo que vio quién le dio clic al mouse cuando mandó la imagen. Es imposible. Hoy día hacemos modus operandi en red, hacemos otro tipo de operativos, incluso internacionales, donde la comunidad internacional decimos, estamos en contra de la pornografía infantil y hacemos operativos simultáneos como una muestra del rechazo de la comunidad policial internacional para combatir estos delitos. Aquí una de las cosas que es importante muchas veces cuando existe la situación de la violación o el manejo de las fotografías y todo, viene la amenaza muchas veces de, como bien lo dijiste, de gente cerca, si no le voy a decir eso a tus papás o les voy a quitar el trabajo, en fin, y lo importante, primero como adultos, es creer lo que nos dicen nuestros hijos. Desde luego. Sí, eso es de inmediato, y si no, agarrar y también comunicarse directamente a la fiscalía, que aparece el teléfono en pantalla, al 01800, y poderlo denunciar contigo. ¿Cómo poder realmente la gente puede cómo percatarse de una persona, vamos, con esa tendencia de ser un pedófilo? Bueno, la verdad es que yo creo que no hemos tenido casos donde la persona nos haya descubierto un pedófilo, porque justamente él trabaja en ganarse la confianza de la niña o el niño. Podría parecer una persona muy amigable, que les ayuda a hacer las tareas, que le dice, yo te cuido a tu hija, yo te cuido a tu hijo, y entonces a veces ahí es como le digo, es difícil ese te cuides, tomar fotografías, y obviamente es la oportunidad que tienen para hacer este tipo de... Y nosotros le estamos abriendo la puerta. Ay, qué buena gente es, me cuida a mi hija cuando voy a tal actividad o le ayuda a hacer sus tareas y es el espacio que aprovechan para vulnerarlas, ¿no? Y entonces después casos, ¿no? Que hemos tenido uno muy lamentable donde una niña vio sus imágenes en la red, ¿no? Y tiene un miedo tremendo de acercarse a una computadora. Lógico. Y hoy día una niña o cualquier persona que no pueda tener contacto con una computadora, bueno, pues se verá limitado en muchos espacios de su vida, dado que la tecnología hoy día está en todos nuestros ámbitos, ¿no? Entonces ella tiene mucho miedo porque tiene miedo de verse ahí, ¿no? Entonces hay casos, yo les digo que estas víctimas son yo creo que hoy día el reto de la victimología, porque son víctimas que todo el tiempo son latentes, en todo momento pueden publicarse sus imágenes en la red, pueden estar siendo revictimizadas constantemente. ¿Y cómo le explicas a ella que están sus imágenes ahí y que no podemos bajarlas de todo?
Lili, aquí lo importante, digo, y qué bueno que a partir del 2012 obviamente esté generándose todo esto, pero yo creo que llega un momento en que como ser humano te sientes frustrado Así es. y obviamente esa frustración te da coraje, te da impotencia, Así es, sí. sí, por no poder hacer lo que tú quisieras en ese momento, tener todo a tus Detenerlos. manos, tener la tecnología para esta gente, meterla en prisión y Así es. obviamente que pague su pena ante la sociedad. Yo creo que esto es importante, pero más importante es que escuchemos a nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Ahí podríamos encontrar la clave de muchas cosas y este niño o niña puede ser vulnerado, creyéndoles, escuchándolos, teniendo comunicación con ellos, podríamos tener mucho más Pero información. fíjate que lamentablemente todavía hay lugares en donde la mujer no puede opinar. Claro, donde hablar de esas cosas son tabú, ¿no? Hablar de Así es, cuidar sus genitales y todo eso no es permitido, ¿no? así es. Entonces yo creo que es importante que nosotros como padres abramos esa puerta, quitemos el estereotipo del machismo, ¿no? Sí, esos pensamientos patriarcales que son deben de eliminarse para que podamos tener una posibilidad las niñas y los niños de igualdad y de no vulneración hacia ellas y hacia ellos. Nelly, yo creo que hoy por hoy la Procuraduría General de la República, que encabeza Manuel Murillo Caram, Así es. obviamente ha generado todos estos cambios. Aquí lo importante es que obviamente se dé continuidad a los proyectos, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que al no haber continuidad en los proyectos, obviamente se frenan. Y en lo que vuelves a empezar, se No, es frena, mucho y más en lo que tardado. vuelves a empezar, Así eso es es. lamentable. Y esta fiscalía ha tenido una continuidad en ello. Así es, vemos y verdaderamente, como lo dijiste, este cambio, esta transformación que ha traído el señor procurador Jesús Murillo Caram ha permitido dar continuidad a estos trabajos. No podríamos decir traemos todo esto. Aceptó hoy día el procurador preside el Comité Nacional de Alerta Amber. Y es un tema que disfruta, que le gusta porque sabe que se puede rescatar niñas y niños y todo el total apoyo que tenemos por parte de él con esta visión que tiene de transformar y verdaderamente también de recuperar la confianza de la ciudadanía, porque somos de las pocas áreas que trabajamos con personas y él sabe que el mayor esfuerzo que está es en recuperar su confianza y que esta fiscalía trabaja en ello. Hay algo que, vamos, algunas autoridades no han terminado de hacer, como es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en fin, que yo creo que ya es lo importante, es que cada quien, cada servidor público se ponga a hacer su trabajo y ese creo que ha dejado de hacer en algunos lugares ahí, porque esos convenios ahí están firmados, pero no lo ha hecho. ¿Por qué Comunicaciones y Transportes no ha dado el apoyo que corresponde? Tenemos un convenio de alerta Amber que formamos diversas instituciones. Por ejemplo, está recientemente la incorporación de la Secretaría de Salud, está la reciente incorporación, ya pronto vamos a firmar el convenio del DIF, porque en Del DIF ocasiones, nacional. de DIF nacional, ya tuvimos un caso de una alerta Amber, de una niña que fue rescatada, bueno, una jovencita la encontró caminando, una niña que sustrajeron en un estado del sur del país, extraen a la niña, la jovencita la encuentra caminando, la lleva al el Ministerio Público dice, no, aquí no recibimos niñas, y la manda al DIF, vaya al DIF. En el DIF se la reciben y la niña estaba en el DIF. Pero Afortunadamente. si esa buena ciudadana, aparte de no haber hecho todo eso que hizo y recorrer este camino, llega a su casa, busca, alerta Amber, nos llama. La niña que tiene alerta Amber la acabo de dejar en tal DIF. No descartamos estos casos de niñas, niños que se encuentran abandonados, que hayan sido abandonados porque la alerta ya está en todos lados, los abandonan, ingresen a un DIF. Entonces, con esta incorporación del DIF, que tenemos muy buena sintonía con su titular, la licenciada Laura Vargas, que está muy comprometida con el tema, dénmelo. Yo voy a difundir las alertas en todas las comunidades del DIF, en todos los centros del DIF, para saber si esa niña o niño no llegó a alguno de estos lugares. Tenemos que descartar cualquier posibilidad. Entonces, ella está involucrando a ellos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya lo comentabas, tiene el compromiso en el convenio Alerta Amber de involucrar a las centrales camioneras, de involucrar a toda la industria del transporte. Pero lo debes de hacer ya para que a nivel nacional, en todas las terminales, obviamente se dé esa respuesta y de esa manera se va cerrando el círculo de operación de la delincuencia organizada, porque al final de cuentas es ello. Y obviamente no podemos agarrar y darles esa ventaja. Entonces sí es importante, le hacemos un llamado al secretario de Comunicaciones y Transportes para que ya en todas las terminales de autobuses, aéreas, de taxis, obviamente esté también operando ya la alerta ámbar para que obviamente esto dé mejores resultados en nuestro país, que eso es importante. La policía cibernética es algo que sí ha hablado mucho de ella. Obviamente, yo me acuerdo, le mandamos un saludo a Marian Pudia, que estaba comentando de que tienes gente ahorita sensacional en lo que es la policía cibernética, que es destruir sitios y sitios y sitios.
Platícanos un poquito de ello. El trabajo con ellos en el combate a la pornografía infantil es hombro con hombro. Encontramos una verdadera respuesta con ellos. Yo vengo de esa área, estuve anteriormente desempeñándome con ellos y pude aprender mucho de lo que puede constatarse en el ámbito legal, de lo que puede probarse, y hoy día trabajamos hombro con hombro en este combate. Hay un gran compromiso de ellos y ellos reciben todos los reportes, ¿no? Reciben todos los reportes de otros centros internacionales que les dicen cuánta transmisión hay en México a nivel mundial. Desde México, cuánta transmisión de pornografía infantil hay. Entonces son los casos que ellos arman. Yo les digo que son los héroes anónimos, porque una imagen, una cuenta de correo, que regularmente siempre digo es el llanero solitario, @ el proveedor que quieras, y ellos tienen que convertir ese dato en un nombre y en un domicilio, para que nosotros podamos hacer ya la investigación sobre esa persona. Entonces, la verdad son ¿Cómo unos héroes. funciona? ¿Cuál es el funcionamiento de la policía cibernética? Bueno, hay un área especializada en delitos electrónicos contra niñas y niños, que es con la que trabajamos día con día y que es con la principal área que nos da estos insumos de denuncia. ¿Cómo trabaja ellos? Desde la denuncia ciudadana y desde este reporte generamos este contacto con el Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos de Estados Unidos, que son quienes les dejan ver todas las incidencias de pornografía infantil en línea a Policía Federal. Y a partir de eso, digo, son casos que ellos van asociando. Hoy por hoy tenemos ya un censo nacional de niños desaparecidos. No, todavía no hemos llegado a esa construcción. Se está trabajando a nivel general, en general de personas. Hay un registro que ya se está construyendo de personas desaparecidas, pero no de niñas y de niños en específico. Yo creo que se requiere. Nosotros tuvimos un programa en el cual estábamos obviamente preguntando por qué no hay un censo. Sí, digo, algunos DIF ya están operando, obviamente ya tienen obviamente el registro, pero hay DIFs que lamentablemente no hay un registro como tal. Entonces, sí es importante que haya un registro y obviamente un censo. Así es, Digo, porque obviamente el hecho de niños robados o de niños desaparecidos, bueno, pues es robado, no sabemos si realmente fue sustraído de un mercado, de un centro comercial y está siendo utilizado para otras cosas, pero hoy por hoy entra como una posición de desaparecido, ¿sí? No localizable, pero no hay un censo nacional. Específicamente de niñas y de niños no, y nos permitiría hacerlo. Sería muy necesario tenerlo, ¿no? Para ver cuáles son los estados de mayor incidencia, cuál es el mayor modus operandi de estos casos y también saber dónde son, para qué son utilizados estas niñas y estos niños, ¿no? Pero no, en México todavía no estamos, digo, se está trabajando a nivel de la Procuraduría General de la República en la construcción de una base de datos nacional, pero es general, no es, digo, se puede segmentar, yo creo que a niñas y niños, pero se está haciendo el registro global. O sea, pero se está haciendo, ya se está empezando. Así es. Ojalá realmente se dé un censo nacional, porque obviamente eso les puede permitir, obviamente, primero, tener una estadística geográfica, así es, localizar las zonas más vulnerables y de alguna manera esto permitir poner los cercos policíacos correspondientes, ¿no? Sí, y en el tema de desaparición me gustaría compartir también algo. Recientemente, a principios de este año, se firmó un convenio en la Procuraduría General de la República con la Red Mundial de Niños Explotados y Desaparecidos. Es un esquema en el que participan 23 países. Tenemos esta posibilidad por si una niña o un niño es llevado a uno de estos países, una comunicación inmediata como en Alerta Amber, donde tenemos esta red de enlaces y podemos de manera inmediata comunicarnos. Yo les digo que no hay que esperar a que un niño sea llevado a este lugar para generar algo. Ya lo tenemos construido desde la Procuraduría General de la República. Y obviamente esto genera pues, otro cambio. Nelly, ¿cuántas bandas en este año han sido detenidas por trata de personas? Bien, a nivel de, no todas son bandas, pero detenciones que llevamos este año, llevamos 10 detenciones de personas relacionadas con la trata de personas, no necesariamente en esquema de banda. Okay. También hay estas empresas familiares con las cuales también estamos combatiendo. Se habla mucho de que, por ejemplo, hay una confusión en cuestión trata y la prostitución. Sí. Hay una línea muy delgadita en términos jurídicos, porque la gente se pregunta, bueno, si están combatiendo la prostitución y la trata, pero dice que son mujeres que llegan ahí a bailar y que ellas quieren, entonces, ¿por qué dice que es trata de personas? Entonces, si nos explicas, por favor, después del corte, ¿o todavía tengo tiempo? No, mejor después del corte, ¿no? Mejor vamos al corte para que me lo explique completo. Continuamos en Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter.
QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable. Y bueno, pues aquí esperando tu respuesta, Nelly. Bien, sí. Yo creo que como abogada te puedo decir que tenemos que ceñirnos a la parte legal que establece Sí, la Ley General de Trata de Personas, que justamente nos establece que si alguien se beneficia de la explotación de otra persona, este beneficio que puede obtener otra persona es lo que hemos acreditado en estos casos, donde alguien se beneficia, algunas personas se benefician de la explotación de ellas, ya sea en un acto sexual o de exhibicionismo sexual o corporal, que así nos los establece la ley. Entonces, al atender estrictamente a lo que señala la ley, hemos tenido como resultado estos casos de lugares donde las mujeres son explotadas. Pero también hay un punto muy importante, hablar de esta condición de vulnerabilidad que tienen ellas. ¿Y por qué se da? ¿Por qué se da? Platícamelo. Principalmente son en términos económicos. Principalmente la necesidad que ellas tienen de sobrevivir las hace hacer cualquier cosa, la que sea. ¿No? No importará si tú quieres irte con un cliente, si un cliente quiere contratarte para sacarte de aquí, va a pagar más por ti. Si hay una necesidad económica de ellas, por supuesto que va a acceder a irse con el cliente. No es tanto que ellas quieren o no quieren. El tema económico es lo que mueve esa situación en las empresas, pero la vulnerabilidad de ellas es de la que se aprovechan estos tratantes. Tú me estabas comentando antes de entrar al programa de algo que se había dado con unas mujeres, ¿no? Entonces, si nos quieres platicar el caso, obviamente hasta donde puedas Claro. legalmente, para que la gente sepa cómo empiezan a trabajar, a tejer esta red, para obviamente enganchar a estas mujeres. Sí, principalmente pues son las extranjeras, ¿no? Son las extranjeras que en México pueden ser también, yo les digo, como tener mucha demanda, ¿no? Principalmente las de Europa del Este, por sus características físicas. En México serán mujeres que les redituarán económicamente una cantidad muy importante por la demanda que habrá sobre ellas, ¿eh? Y bueno, son mujeres que son traídas a México con el ofrecimiento de un trabajo que no implicaría necesariamente tener relaciones sexuales, ni siquiera el exhibicionismo corporal. Implicaría ser asistente, ser hoste, y cuando llegan aquí las alojan en hoteles, en muchas de las ocasiones, en hoteles de gran lujo, donde pueden ellas vivir un tiempo en lo que es el periodo de su entrenamiento. O sea, ¿tanto invierte la delincuencia organizada? Es muy buena ganancia también. Una víctima de trata, estas son las ventajas. Una grapa, un cartucho, lo vendes y se agota en el momento, ¿no? Una víctima de trata puede explotarse en el número de ocasiones. Esa es la gran ventaja que tienen las víctimas. No te servirá para un solo consumo, sino para N consumos. Por eso pueden invertir bastante. Entonces ellas las traen, las capacitan en un tiempo, les enseñan un nivel de vida que ellas no podrían pagarse. Una vez concluido este entrenamiento, les dicen, bueno, ya concluyó el entrenamiento, ahora sí tu sueldo es de tanto, y entonces pagar una renta en el lugar donde son contratadas, alimentos y llevar el ritmo de vida que ellas les enseñaron de manera inicial, no podrán hacerlo. O sea, me estabas comentando que hasta ropa les compran. Ah, sí, claro, ropa de marca, muchas cosas, porque también la ropa la van a usar en el restaurante, en el lugar donde las vayan a tener. Entonces es parte de una herramienta de trabajo, ¿no? Y O sea, pero son todas inversiones millonarias. Porque porque obviamente si estás hablando de hoteles, estoy hablándoles de gran turismo, o sea, de las mejores cadenas internacionales, y obviamente gente que no está acostumbrada a esa vida. Entonces, obviamente, también se marea con lo que le estás dando. Y exactamente, se marea, le gusta el nivel de vida, y cuando concluye eso le dicen, bueno, ahora tienes que pagar tu boleto de avión, este es tu sueldo, tienes que pagar lo que nos costó tu capacitación, y entonces se hacen deudas Se eternas. le ponen un sueldo de 3,000 pesos, ¿no? Cuando su capacitación y todo está costando cientos de miles de pesos. Así es, porque es parte de la sofisticación. Y entonces ellas dicen, bueno, si pagándote todo esto me van a dar una cantidad mínima con la cual no podría vivir, ni mandar dinero a mi país porque vienen por una necesidad económica de un empleo, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en eso. Yo quiero, porque entonces puedo ganar más dinero. No necesitan obligarlas, no necesitan amenazarlas, sino decirles, ¿sabes qué? Bueno, si tú quieres ganar lo que ganabas aquí, vivir como vives aquí, puedes hacer esto. Y eso sí te va a dar el mismo nivel de vida. Muchas de ellas terminan accediendo por esta condición de vulnerabilidad que tienen ellas, ¿no? Pero Nelly, a ver, y las muchachas que ingresan al país y que tienen autorización por parte del Instituto Nacional de Migración como bailarines exóticas.
Sí, esa es, ¿Dónde queda? Porque me hablas de una moral, pero por otro lado me estás permitiendo sí. hacerlo, entonces, Yo no ¿dónde? hablaría de moral, hablaría de la que dice la ley. Por Sí, eso, pero vamos, sí. pero hay una moralidad, ¿no? ¿De Ujú, acuerdo? ujú. Obviamente Sí. tenemos que ajustarnos a lo que marca la ley. Totalmente. Sí, y si lo que marca la ley, el Instituto Nacional de Migración está permitiendo el acceso y la autorización para que trabaje como bailarina exótica, Así entonces, es. si es explotada en ese término, Ya hay una permisibilidad ¿dónde y por queda otro la lado una posición limitación. legal, no? Porque por un lado, Sí, jurídicamente, ella está manifestando a que su está trabajo. ingresando como bailarina exótica. Así es. Y del otro lado, la persona que lo contrata cae en una posición de trata. Sí, exactamente. Esa es un poco de las dificultades que hemos encontrado. Afortunadamente, esos casos se han ido reduciendo. Hoy día el Instituto Nacional de Migración ya trabaja con otros criterios, pero sí hay todavía licencias de esa naturaleza que comentas y que imposibilitan, porque dice, bueno, yo sí me estoy exhibiendo, bailarina exótica, y entonces esto está, aquí está mi permiso de trabajo y la empresa pagó por traerme y como patrón gestionó este permiso de trabajo. Y esos casos, bueno, nos han limitado mucho en la actuación No, porque porque la ya no ley puedes establece, actuar. exactamente, porque la ley tiene ciertos parámetros, pero también tenemos un permiso que ellas tienen por una autoridad legalmente facultada para ello. Y bueno, ahí entramos con estas contradicciones que señalas, ¿no? Y ahí es ponerte un freno. Totalmente, totalmente. Por eso el combate a la trata no es solamente una fiscalía. Yo siempre les digo, el combate a la trata de personas debe ser integral. Hoy día hay una comisión intersecretarial, pero ¿qué alternativa de trabajo le das a esa mujer? Porque esa mujer extranjera que te comento de que fue traída y que hoy es explotada y que decimos la rescatamos, tenemos que ofrecerle, tiene la posibilidad en términos de la ley de tener una visa humanitaria en México y quedarse en México. ¿Y qué alternativa de trabajo le das? En la que gane por lo menos la 10ª parte de lo que ganaba en ese lugar. No, ninguna. Ninguna. Entonces va a dedicar a prostituirse. Entonces necesitamos que el combate sea integral, donde tengamos un programa incluso de salud, de educación, de trabajo, donde las diversas secretarías trabajemos de manera conjunta, donde el Instituto Nacional de Migración también verifique cómo están dando estos permisos, ¿no? Y todo el apoyo que hay que darle a la víctima. No solamente es un tema de procuración de justicia el combate a la trata de personas, No, es de todos. es de Sociedad todos. Así es. es completo. Así es, ¿no? Y muchas de estas mujeres que se dice que están ahí, pues en ocasiones son obligadas, en ocasiones son golpeadas, en ocasiones son Drogadas. lastimadas, drogadas, lastimadas por el cliente. Tenemos casos documentados donde dicen, sí, llegó muy golpeada, muy lastimada por el cliente, sí pagó por ella, pero la lastimó muy fuerte. Entonces, evidentemente, su dignidad, su integridad está siendo vulnerada al hacer ese supuesto trabajo que le dicen, ¿no? Digo, es lamentable. No puede haber un trabajo que vulnere tu dignidad. Así es. Oye, Nelly, hay otra pregunta que realmente quiero dejar para esta parte final. Se habla mucho y se ha hablado también en algunas ocasiones de la desaparición de niños con fines de, obviamente, del tráfico de órganos, que es un tema que también cuesta mucho trabajo tocarlo, Así es. porque no hay un censo, no hay muchas cosas que sabemos que están, pero no tenemos algo real, pero existe. ¿Qué está Así es. pasando? Yo te puedo comentar de los casos que tenemos en la fiscalía. Y en la fiscalía tenemos 2 casos que no necesariamente están en el esquema que nos comentas y son todos los casos que tenemos registrados. Yo no sé si en otras áreas o en otras procuradurías tengan este registro. Lo cierto es que documentado un caso aquí en la fiscalía con esas características no tenemos. O sea, podemos decir que estamos limpios en cuanto a la venta de órganos. Yo más bien creo que lo que podemos decir es que nos falta trabajar en ese tema. Nos falta generar verdaderas acciones de combate al tráfico de órganos. Si yo ubico un caso de otro país, de Centroamérica, que sí, efectivamente, hay un caso muy claro y muy probado, incluso ya está en la corte en ese país, donde ingresan 2 extranjeros al país un día y al siguiente día va de regreso uno. Se pone muy mal en el aeropuerto, se pone muy mal, llaman a la ambulancia, cuando se lo llevan se habían dado cuenta que lo que había hecho es trasplantar un riñón, se lo habían quitado a esa persona. Pero fue porque se puso mal en el aeropuerto. Lo llevan al médico y dice, pues es que me acaban de hacer una cirugía, me pagaron tanto, y se habla específicamente de lo trajeron a esta persona para quitarle este órgano, pagado. Ese caso es uno de los casos que se tiene documentado a nivel de Centroamérica, pero y ya en la corte. Pero te digo, de lo que nosotros tenemos, no podría decir que tenemos un caso con esas características, probablemente otras áreas puedan tener algo. Lo que sí que tenemos que trabajar en ese combate, prevenir más, alertar bien a la ciudadanía que es un tráfico de órganos, ¿no? Y poder informar para que se denuncien. Digo, eso es lo más importante. Pues bueno, realmente yo creo que ha sido un programa
muy interesante contigo, Nelly, porque nos has permitido conocer realmente lo que es el alerta Amber, Gracias. cómo funciona. Aquí, ojalá y realmente las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya echen a andar todo esto para que obviamente en todas las terminales de autobuses, de todas, digo por completo, obviamente municipios, estados, de toda la República, porque eso va a ayudar muchísimo a la localización. Así ¿Tenemos es. un dato más o menos cuántos niños se han localizado en lo que va del año? Sí, en lo que va del año, fíjate que se han activado 142 alertas, de las cuales han sido localizadas 103 niñas y niños. De 142 alertas a nivel nacional. Lo que te Magnífico. comentaba, las alertas nacionales, donde participan más de 2 estados. Hay estados que en su estado implementan la alerta y ahí ese es otro registro, pero estas son las nacionales. Oye, es magnífico, Sí. estamos hablando del 80%. Así es. Y yo siempre digo que por un niño localizado vale la pena hacer todo. No importa que estuviera un niño localizado, ya Alerta Amber habría justificado su existencia. ¿Cómo nació Alerta Amber? Fue un camino nada fácil, ¿eh? Yo recuerdo 2011, más o menos, estábamos en una reunión en Estados Unidos y nos comentaban de Alerta Amber. Y yo decía, yo quiero eso para mi país. Quiero que en México exista Alerta Amber. Y lo planteé en aquella ocasión, fines de 2011. Y la respuesta que yo recibí era, ¿tú crees que la ciudadanía nos va a ayudar? ¿Tú crees que en México alguien te va a hablar y te va a decir lo vi? En México no sucede. ¿Tú crees que un procurador, un fiscal, va a creer en esto? Y fue un no, una negativa total, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo esquemas, se logró subir el caso, el tema a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los procuradores lo aceptaron, digo, hasta políticamente sería incorrecto, no estoy de acuerdo en buscar niñas y Sí, niños, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, dijeron sí. O sea, encontraste el momento adecuado. Fue el momento adecuado y pudimos generar los esquemas necesarios y trabajando con los estados. Respetábamos mucho la soberanía de los estados, pero ahí estamos apoyándolos, impulsándolos, de tal suerte que hoy día Alerta Amber funciona en las 32 entidades federativas. Tenemos un enlace Amber, tenemos 28 entidades que han formalizado el protocolo y tenemos otras más que todavía están en vías de formalizar. Faltan 4 estados que formalicen. ¿Por qué queremos que formalicen? Porque Alerta Amber debe de permanecer. ¿Qué estados no se han Nos está formalizado? faltando Durango, nos está faltando Guerrero, nos está faltando Chihuahua, en formalizar la Alerta Amber. Y Michoacán. Señores gobernadores, por favor, Michoacán ya está estrenando gobernador también, por favor. Sí, ¿por qué queremos que suceda esto? Por lo que acabas de decir. Va a cambiar un gobernador. No sabemos cuál sea la perspectiva del nuevo gobernador. Probablemente nos diga, sí me interesa, porque te digo, políticamente sería hasta incorrecto decirle pero no. es que tiene que interesar porque además es un beneficio a la sociedad, no es lucro, Así es un beneficio social. Totalmente. Digo, yo creo que obviamente no puede haber impedimento de Así ninguno de es. estos gobernantes y obviamente Guerrero me extraña con la situación que se ha dado últimamente en Guerrero de violencia, que el gobernador o la gente que está alrededor, digo, obviamente esto lo manifiesto yo, digo, no ponga atención en sumarse en este tipo de situaciones porque realmente es una obligación, obviamente, de cualquier servidor público de esos niveles, estar dentro de esos protocolos de alerta ámbar para, obviamente, un beneficio de la sociedad. Tienen ellos, te digo, sus enlaces, las 32 entidades, pero queremos que suceda por esto, porque traspase administraciones, que Alerta Amber sea un programa que sea permanente en México, no sea una moda y después pase de moda, ¿verdad? O no sea un tema de un partido, de un color o de una administración. Alerta Amber tiene que ser un programa permanente porque ha dado resultados y tiene que seguirlos dando. Bueno, pues Sí. Nelly, nos queda un minuto. ¿Algo que quieras agregar? Pues únicamente agradecer el espacio, pero más que nada que la ciudadanía se concientice y se entere de los casos que trabajamos, que confíen en nosotros y que podemos verdaderamente ayudarles a resolver un caso de la competencia de la Fiscalía, poner a su disposición el sitio web de la PGR, donde van a encontrar el contacto con nosotros, y también el número 01800 00 85400 como el mejor mecanismo de comunicación. Que nos sigan en Twitter, por favor. Nuestro Twitter es @amber_mx. Ahí van a recibir inmediatamente las alertas y también que descarguen nuestro aplicativo móvil para reportar una alerta. Lo van a encontrar en las tiendas de Apple, en Android y en Windows Phone. Está nuestro dispositivo de alertas Amber, donde pueden recibir las alertas y también solicitar una alerta. Bueno, perfecto. Muchas Pues gracias. con eso, de veras, agradecemos muchísimo a la maestra Nelly Montealegre Díaz, a la Procuraduría General de la República, a Comunicación Gracias. Social de la misma. Y obviamente, digo, aquí me va a entregar también la maestra Nelly lo que comentamos para que las gentes que quieran hablar al programa, nosotros entregarles con mucho gusto, hacérselos llegar y agradecerles que han estado con nosotros en esta emisión de Quien Resulta Responsable y nos vemos el día de mañana. Nelly, gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas Hasta luego, noches. buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable,
Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.